Muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy llevará por título El juicio de Sodoma y tiene todo que ver con la mujer de Lot. Estará basado en Génesis capítulo 19, versículos del 1 hasta el 29. Así es que le pedimos a nuestro Dios que a través de su misericordia nos permita a nosotros acercarnos a su palabra con un corazón preparado, con unos oídos sensibles para saber y comprender lo que Él ya tiene preparado desde antes para nosotros. Que su bendición, protección y cobertura sea sobre todo su pueblo, sobre toda su creación, que bendiga a aquellas personas que están pasando por alguna necesidad o alguna prueba o alguna tribulación y que sane nuestra tierra. Por supuesto que oramos a nuestro Dios por aquellas personas que se encuentran en algún hospital o tal vez en recuperación en casa. Y por supuesto que pedimos a nuestro Señor que le dé fortaleza a aquellos que están brindando apoyo a los enfermos. Que su bendición sea sobre todos nosotros. Este es un excelente día, es un día maravilloso porque Dios lo ha creado con sus propias manos para su propia gloria. Por esa razón, nos acercamos con gusto a estudiar la hermosa palabra de nuestro Dios. Génesis 19 del 1 al 29. Caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo: Por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y cocinó panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo: Por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron: Este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Luego le advirtieron a Lot: ¿Tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todo lo que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles insistieron con Lot, exclamaron: Apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y los sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad,
uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, señor mío, por favor, respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió. También esta petición te la concederé. No destruiré la ciudad de que hablas, pero date prisa y huye de una vez porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso, aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Al día siguiente, Abraham madrugó y regresó al lugar donde se había encontrado con el Señor. Volvió la mirada hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y vio que de la tierra subía humo como de horno. Así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó a las ciudades en que había habitado. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado el pecado de Sodoma y es referente a la necedad de Lot. Bueno, podemos observar nosotros en esta porción de la escritura, haciendo referencia y entrando en contexto con lo que hemos estudiado ya domingos anteriores acerca de cómo es que el Señor habla con Abraham y le dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y esto es algo que nosotros tomamos como la referencia de lo que viene a continuación. Bueno, pues precisamente que la Biblia menciona, como lo acabamos de leer hace un momento en Génesis 19, los primeros 3 versículos, cómo es que los mensajeros, es decir, los ángeles que Dios había envió precisamente a Sodoma, hacen precisamente la voluntad de Dios. Entonces se acercan a esta ciudad y son recibidos ahí en la entrada de la ciudad ah, por Lot, precisamente. Bueno, ¿quiénes estaban en ese entonces en las entradas de las ciudades o de los pueblos? Bueno, pues las personas importantes, los que tenían algún tipo de injerencia en la vida pública de estas ciudades, eran los que de alguna manera recibían. No obstante, aquí vemos que solamente Lot recibe a estos ángeles, a estos mensajeros, y los lleva a su casa. De entrada de ahí, esta costumbre en la que un, una o varias, mejor dicho, varias personas recibían a las personas que llegaban a estas ciudades, aquí no fue así, solamente lo hizo Lot. De entrada ya vemos ahí que las costumbres habituales se estaban diluyendo. Bueno, no perder de vista que Lot no era originario de estas ciudades a las que hacemos referencia, pero ya se había integrado de tal manera que ya había hecho su vida y ya tenía familia ahí. La Biblia habla con claridad respecto a cómo estos visitantes acuden, él los atiende, los lleva a su casa, pero nosotros podemos ver tristemente cómo es que esta situación
es detectada por los hombres, dice la Biblia, de esta ciudad, quienes van y se acercan y golpean la puerta de la casa de Lot, pidiendo que salgan estos, estas dos personas, estos varones que habían llegado de visita, que son los ángeles o los mensajeros de Dios, y ellos querían que salieran estos varones para tener relaciones con ellos. La Biblia usa un eufemismo y dice, ellos hacen mención de que se quieren acostar. Obviamente nosotros lo entendemos así, que lo que ellos querían era tener relaciones sexuales. Nota interesante, esta situación bíblicamente, por supuesto, que es una abominación para Dios que tengan este tipo de relaciones fuera del contexto, fuera del propósito del que Dios tiene para los seres humanos. Por tal motivo, aquí se puede observar claramente que ellos querían que salieran estas personas, seguramente de una apariencia muy eh, deslumbrante, eran los ángeles, imagínense, y Lot intenta convencerlos de que no les hicieran daño a los ángeles. Pero fíjate qué es lo que pasa con esta situación de Lot. Lot ya de alguna forma ya también estaba extraviado en su criterio de cómo resolver las cosas. Lot ni siquiera trata de resolver conforme a lo que Dios quiere para nosotros, ya que Lot llega a decirle a los varones de esa ciudad que tiene un par de hijas que aún son vírgenes y que él está dispuesto, así es una palabra muy fuerte, realmente. Aquellos que somos padres entendemos. Y que cómo es que Lot es capaz de decir, voy a entregarle a mis hijas, a ustedes, para que hagan con ellas lo que quieran. Hagan como mejor les parezca con ellas. Él, con la intención de resolver una problemática que tenía enfrente. Es decir, él quería resolver algo, pero de manera o en sus medios, de forma terrenal. Tal es así que entonces estas personas se empiezan a enfurecer y tratan entonces de lastimar a Lot. Porque hasta eso, dicen ellos, oye, pues a todo esto tú ni siquiera eres de aquí y ahora quieres decir qué es lo que debemos o no debemos hacer. Por tal motivo, tomaron en poco esta opción que Lot les estaba dando. Pero aquí podemos ver entonces que Dios en su infinita misericordia resuelve las cosas a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, a pesar de estar extraviados, nosotros podemos observar que Dios sigue teniendo misericordia. Tan es así que entonces ellos, la salvación de Lot viene de parte de Dios, porque a pesar de estas circunstancias, podemos ver cómo Dios aún así rescata a Lot. Pero no hay que perder de vista que esta postura de Lot para tratar de resolver algo ya era una manera de reaccionar totalmente terrenal, totalmente sin un temor a Dios. Y aquí lo importante para nosotros y ser confrontados por la palabra es cómo estamos nosotros reaccionando cuando tenemos alguna dificultad. Lo queremos hacer a través de alguna trampa, a través de alguna cuestión al margen de lo que Dios tiene en sus planes para nosotros y Dios en su misericordia incluso nos ha salvado, igual que salvó a Lot, para no caer en tal perversidad. Así es que Dios es nuestro Salvador, Dios es el que tiene un propósito y Dios es fiel y justo. De eso se trata el punto número 1. Y vamos al punto número 2, que es denominado la salvación de Lot. Y estará basado en Génesis capítulo 19, versículos del 15 al 17. Bueno, viene la salvación de Lot. Lo que podemos observar en primer lugar es que esta salvación
viene de parte de Dios o a iniciativa de Dios. Si tú recuerdas lo que hemos estado estudiando, dice con toda claridad que el Señor manifiesta que el clamor en contra de estas ciudades, Sodoma y Gomorra, era mucho. La maldad se había multiplicado. Y recuerda que Abraham tiene este diálogo con Dios diciéndole que por aquellos que son justos valdría la pena mejor no destruirla. Y empieza a hacer esta que parecería una especie de pregunta y respuesta o comentario y respuesta, y cuando se está haciendo una especie de una cantidad de personas probablemente justas, se va disminuyendo, lo hace así Abraham con Dios, y finalmente él menciona que pues por misericordia aquellos justos no destruiría la ciudad. No obstante, si te fijas, nosotros lo que podemos ver aquí es que en primer lugar, esta situación es a iniciativa de Dios. La salvación de Dios hacia Lot y su familia, nosotros la podemos ver con toda claridad, es que esto sucede una vez que envía a los ángeles, pero si te das cuenta, esta salvación con todos los pormenores que estamos hablando, que vimos en el punto número 1, cómo es que la gente ya estaba toda alebrestada y tratando de incluso tumbar la puerta para entrar a sacar a los ángeles para tener relaciones con ellos. Esto es algo que lo trata de resolver, como lo vimos hace un momento. No funciona, por supuesto que no iba a funcionar, pero la soberanía y la misericordia de Dios a través de estos ángeles que sacan, extienden sus manos, meten a la casa a Lot y después provocan una ceguera para que no pudieran ver ni siquiera en dónde quedaba la puerta y así ellos estar y ser salvados. Esta salvación, todo es a iniciativa de Dios. Otro punto que podemos observar con claridad es que la salvación de Dios también es para la familia. Hay una parte en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento cuando eh, alguien pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No? Y la respuesta contundente de la palabra es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es decir, por la consecuencia de la bendición del Evangelio que se proclama, también está pensando hacia la familia. Aquí vemos entonces que la familia de Lot también es contemplada, ya que los ángeles les mencionan y dicen, ¿tienes otros familiares? ¿Tienes otros familiares aquí? Le está preguntando, dice, saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan. Es decir, que esto es una situación, la salvación también viene para la familia. No es, obviamente es por consecuencia de conocer la palabra de Dios que la transformación se da. Esto lo podemos ver con claridad en los versículos 12 y 13 de Génesis 19. Un tema o un punto importante también es que la salvación de Dios es ayuda total para una necesidad total. ¿Por qué razón? Porque el ser humano, siendo francos, siendo realistas, siendo objetivos, no estamos no tenemos esta capacidad de autosalvarnos. ¿Por qué? Porque lo echaríamos a perder. Si tú ves con claridad esta situación y cómo es que Lot responde ante el evento que tiene enfrente, pues lo hace con titubeo, lo hace con una situación de miedo y no obstante de todo esto, Dios le salva, porque Dios es la única fuente, la única manera, el único medio que puede hacer para salvarnos de una eternidad eh, perdida, es decir, estar totalmente en una eternidad alejados de Dios. Por el contrario, Él es el único que tiene la capacidad en su obra redentora de salvarnos y pasarnos de muerte a vida. Por tal motivo, la salvación también es eficaz
a pesar de nuestras debilidades. Por eso dice la palabra con toda claridad que pues precisamente esto no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación de Dios es un regalo no merecido, es la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, la que a nosotros nos da salvación y vida eterna. Por tal motivo, nuestra debilidad, nuestra ignorancia, y por qué no decirlo también, tristemente, nuestra arrogancia de querer decirle a Dios cómo es que se deben de hacer las cosas. A pesar de todo eso y por el amor tan grande que Dios nos tiene, es que nosotros hemos sido salvados por gracia. Así como Lot fue salvado y su familia fueron sacados, salvados, así nosotros hemos sido rescatados por este Dios de amor y de misericordia. Qué maravilla, porque nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y estamos llegando al punto número 3, que es denominado la mujer de Lot. Bueno, aquí nosotros podemos observar en Génesis capítulo 19, versículo 26, cómo es que la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida pues en sal, como dice la palabra. Esta situación viene de una aseveración, como lo acabamos de leer en su palabra, que le dijeron, que los ángeles dijeron que salieran y que no voltearan hacia atrás. Hay varios datos interesantes. En primer lugar, cómo es que eh, tan, tan perdidos estamos. Esta es una cuestión prácticamente didáctica para nosotros. Cómo es que los ángeles mismos tienen que tomar de la mano a Lot para poder sacarlos. Eh, Así es como Dios nos quiere tomar y llevarnos a una paz eterna con Él a través de Jesucristo. Mira cómo es que esta situación de no voltear hacia atrás, este no es un eslogan de superación personal, ¿eh? No mires hacia atrás y todo hacia adelante. Esto, no nos perdamos. Aquí fue una instrucción concreta, contundente de ver y avanzar hacia el sitio que los ángeles habían manifestado. Tanta situación que a pesar de que ya te están diciendo, el ángel está diciendo a Lot cómo hacer, él todavía señala otro punto. En lugar de las montañas, menciona una ciudad pequeña para quedarse a salvo, dice. Así somos nosotros de pequeñitos muchas veces. Cuando Dios nos está diciendo es por aquí, es por aquí, es por aquí, nosotros todavía queremos negociar y tomar atajos o tomar otros caminos. Pero el punto fundamental es que tristemente la mujer de Lot sí volteó hacia atrás. Y esto no fue una cuestión simbólica, sino que fue una situación real en la que ella pues queda convertida en sal, es lo que dice la palabra. Por esto es que nosotros debemos de eh, pues tomar con la seriedad que conlleva la palabra. Miren, a nosotros es muy sencillo decir, hablar acerca de la salvación y tratar de ver solo una parte bonita que dice hacia dónde vamos a ir. Y es verdad, en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Pero también, como menciona la Biblia en el Evangelio de Juan, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero también dice la Biblia que el que no tiene al Hijo está condenado eternamente. ¿De qué cosa hemos de ser salvados? De una eternidad al margen de la bendición de Dios, de una eternidad de muerte. Dios nos rescata y nos da vida eterna. Hay que decirlo con todas sus letras. Y por eso también es que nuestro amado Señor Jesucristo, en el Evangelio precisamente de nuestro Señor, en Lucas capítulo 17, versículos 32 en adelante, dice, Jesús dijo, acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida, la perderá, y el que la pierda, la conservará. Nuestro Señor Jesucristo hacía referencia a que cuando nosotros queremos salvarnos nosotros mismos
volteando hacia ver nuestra propia forma terrenal de alcanzar la redención, hemos de ser consumidos. No obstante, si nosotros perdemos nuestra vida y entregamos nuestra vida en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo, donde Dios ocupa el primer lugar, como siempre fue su propósito, y nosotros, a través de la obra redentora de la cruz del Calvario, a través de la sangre derramada de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy nosotros tenemos salvación y vida eterna. De eso se trata. Una vez que nosotros hemos sido alcanzados por gracia, por misericordia de Dios, veamos hacia adelante. No volteemos hacia atrás para no estar cargando con culpas o problemas o enemistades que ya no tienen razón de ser. Porque ahora somos una nueva criatura, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y hoy nosotros nos toca anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a luz, pues a su luz admirable. Por eso es que nosotros, creyéndole a Dios y viendo esta historia de, hay que decirlo, esta historia que acabamos de leer y de estudiar, habla de pecado, habla de perversión, habla de situaciones que habían en ese momento, injusticia social, depravación, había una cuestión de denigrar incluso en gran manera a la mujer. Si te fijas, ahí habla de varones, porque a las mujeres las tenían pues en condiciones muy lamentables. Había mucha violencia. ¿Te resulta familiar lo que acabamos de leer? Bueno, lo que debe ser mucho más vigente que todo esto, en el mensaje que Dios te está diciendo a ti y a mí, que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue extendiendo sus brazos de amor para que seamos alcanzados a través del amor maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo. Que su amor, que su bendición nos alcance a todos nosotros. Entreguemos nuestra vida. Es necesario morir a nuestra humanidad para que la vida de nuestro Señor Jesucristo manifestada en la cruz nos salve y nos cambie de muerte a vida. Que su bendición sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre todos nosotros. Ten una excelente semana. Dios nos bendiga.